¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos una vez más aquí en su programa Tertulias a la Orden. Esta ocasión les traemos el tema de la paternidad de la patria. Por supuesto, lo que intentamos con este proyecto, este segundo programa, será el llegar a todos ustedes con un poco más de información, con panelistas que son activos en la cuenta de Twitter, que tienen una información profunda y especializada, y por supuesto también que manejan una buena opinión respecto a todos estos temas. Esta ocasión, como les comentaba, vamos a trabajar la paternidad de la patria y por supuesto vamos a ver de qué manera se utiliza a lo largo de la historia, qué civilización lo utilizó de manera inicial y posteriormente cómo se utiliza en el continente americano, en la historia de todos los países del continente y especialmente en el caso de México. Patria, aquel concepto que nos evoca desde la antigüedad, la madre tierra, la tierra paterna, aquel lugar geográfico específico donde construimos nuestra niñez, donde crecemos, donde echamos raíces, donde construimos un futuro. Sin duda un vínculo inherente a nuestros recuerdos y nuestra propia identidad. Son precisamente esas raíces aquellas que nos llevan a descubrir a los fundadores, a los abuelos, a los antecesores. Así nace el concepto del padre de la patria. De acuerdo al Imperio Romano, tenemos el primer antecedente formal del título del padre de la patria, que sería otorgado por el Senado, que en este caso podemos apreciar en esta moneda, dedicada precisamente a César Augusto, y que del lado izquierdo lleva el título de Pater Patriae o Padre de la Patria. En ese mismo contexto se encuentran los patricios, aquellos que se decían descendientes de los fundadores de Roma. Era un título por supuesto nobiliario, un título que destacaba por encima de la sociedad romana. Eran sin lugar a dudas una figura de autoridad que incluso en momentos extremos del gobierno eran convocados para representar a todos los poderes del mismo. Sin embargo, en la historia de las naciones latinoamericanas, el término toma otro matiz. Se refiere precisamente a aquellos libertadores, como el caso de Simón Bolívar, que tuvo a bien un proyecto panamericano, así como José de San Martín, quien igualmente salió a Simón Bolívar en esta lucha independentista y es conocido como el padre de la patria del Perú. Sin olvidarnos de Bernardo O'Higgins, aquel libertador de la patria chilena, considerado también como el padre de la patria, y activo dentro del proceso de independencia de las Américas. Estos personajes, tal vez los más reconocidos en América Latina, son conocidos como padres de la patria gracias a su labor a favor de la independencia de cada una de sus naciones. Sin embargo, y de manera muy curiosa, en México ocurre algo completamente distinto. Miguel Hidalgo, uno de los primeros insurgentes, que inicia por supuesto un proceso de insurgencia que después evolucionará a un proceso de independencia, es conocido en México por la historiografía oficial como el padre de la patria. ¿Por qué surge este salto? ¿Por qué ocurre esta contradicción en los términos en que ocurre en América Latina y en México? Contemporáneos a Hidalgo e incluso antecesores dentro del movimiento de la insurgencia están Francisco Primo de Verdad, Mariano Michelena, Ignacio Allende, incluso Andrés Quintana Roo, José Ortiz de Domínguez. ¿Por qué ellos no pueden recibir un título similar? ¿Por qué dentro del inicio solamente a este personaje se le vincula con una narrativa? Y más importante aún, si nos vamos hacia los libertadores de América, ¿por qué no entonces evocar a Agustín de Iturbide, a Vicente Guerrero, a Guadalupe Victoria, aquellos que lograron la consolidación de la independencia de México? ¿Por qué no podrían ser conocidos entonces como padres de la patria, al igual que sus contemporáneos hispanoamericanos? De igual manera, dentro de aquel proceso de independencia surge otra duda. ¿Por qué no también considerar la maternidad de la patria? Personajes como Leona Vicario, María Rodríguez del Toro de Lazarín, Josefa Ortiz de Domínguez, entre otras mujeres que también formaron parte de esta historia, de este proceso para darnos una identidad nacional, una patria. Pero si de madre de la patria se refiere, evidentemente quien tendría la mejor posición a nivel histórico sería Nuestra Señora de Guadalupe, desde el estandarte de Miguel Hidalgo en Atotonilco el Chico, la bandera insurgente de Ignacio Allende, el propio nombre de Guadalupe Victoria, de Miguel Adauto Félix, quien ante la victoria de la Guadalupana en pro de la independencia se cambió su propio nombre. Y cómo olvidar la devoción de Agustín de Iturbide, quien a nombre de la Guadalupana creó la Orden de Guadalupe,
aquella condecoración que premiaba los logros a favor de la independencia de México, y quien, después de renunciar al gobierno de México como emperador, dejaría su bastón de mando a los pies de la propia imagen de la Virgen de Guadalupe en aquella antigua basílica, en la Colegiata de Guadalupe. Discutamos, pues, quiénes consideramos entonces que merecen este título, tanto hombres como mujeres. Nuestra historia lo demanda. Bien, pues ya encontramos aquí un poco de las razones que dan fe de este título de la paternidad de la patria. Para comenzar, vamos a iniciar con la presentación de nuestros panelistas. Aquí a mi derecha nos encontramos con el maestro Alfonso Miranda, quien es licenciado en Historia por la UNAM y tiene una maestría en Arte y Decodificación de la Imagen por parte del Instituto Cultural Helénico. Igualmente es el director del Museo Sumaya. Un aplauso, por favor, para el director. Bienvenidos a Museo Sumaya, un espacio que se abre a las ideas, a los debates, y qué gusto estar en redes sociales. En Sumaya estamos como @elmuseosumaya y la idea es hacer comunidad. Perfecto, mil gracias de verdad. Bueno, por otra parte tenemos a Julieta Cabriada, que se encuentra aquí a mi izquierda. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración. Tenemos que, bueno, también ella es subdirectora del Museo Nacional de las Intervenciones. Y bueno, pues también un fuerte aplauso para la licenciada Julieta. Gracias por la invitación. El museo presente en estos temas tan controversiales y controvertidos, ¿no? Gracias. Mil gracias. Bueno, por otra parte tenemos también a Jorge Báez. Él es licenciado en Administración de Empresas y también representa a la editorial Rosa Mari Porrúa, quien tiene además una trayectoria muy importante. Es miembro de la Liga Internacional de Anticuarios de Libros, el único miembro mexicano en esta liga, que es muy interesante. Y bueno, pues también un aplauso para Jorge, por favor. Gracias, Hugo. Encantado, somos fieles seguidores de la Orden de Guadalupe. Ahí estamos activos en las redes y, como decías, felices de estar activos en la red porque pues es la única forma, ¿no?, de llegar a todos, y este es uno de los temas que creo que nunca los vamos a agotar, de los que podemos platicar y debatir un poquito. Gracias. Por supuesto, mil gracias, ¿verdad, Jorge? Y bueno, por último tenemos al maestro Rolando Mera. Él es ingeniero eléctrico por el Instituto Politécnico Nacional y también director del ICAP, que es el Instituto de Capacitación en Administración y Política Pública. Un aplauso para el ingeniero Rolando. Y bueno, ya para entrar en materia, comenzando con este concepto de la paternidad de la patria, tenemos, por supuesto, como primeras pistas de este uso, que bien es muy prolongado a lo largo de la historia en diferentes civilizaciones, tal vez con otros nombres, con otros títulos, pero ciertamente el que nos atañe, paternidad de la patria, pues bien podemos enfocarlo a la cultura romana. Y es precisamente este sentido de ser la persona que encabeza un Estado. En algún punto se llegó a hablar también de los patricios, por ejemplo, ¿no?, como una parte fundamental dentro de la estructura social romana. Uno de ellos llegó a ser incluso la figura del dictador del Imperio Romano. Y cómo entender desde ese entonces lo que era el dictador a los ojos de lo que se entiende al día de hoy. Y es que el dictador para ese entonces simplemente era el delegado de todos los poderes del Estado, de todos los poderes del gobierno, para ejercer en situaciones de crisis, de una necesidad extrema, la administración del gobierno. Una vez terminada su administración, delegaba todos sus poderes directamente al Congreso y este seguía funcionando con toda normalidad. Sin embargo, hoy en día entendemos el concepto del dictador ya más como una forma fascista, ¿no?, de establecer el gobierno por el poder, de no tener las libertades necesarias como una república bien lo requiere, etc. Pero bueno, al mismo tiempo contrastar esta parte, ¿no?, de la figura del dictador y el padre de la patria, bien podría generar una pequeña reflexión en un principio de cómo se juega con estos términos. Mi estimado Alfonso, más o menos, ¿qué piensas tú sobre este concepto y esta historia que también nos contextualiza? Me parece que todavía podríamos rastrear un antecedente aún más remoto con este origen civilizatorio sobre lo que implicaba un concepto que de entrada
lo codifica Pueblo en Vilo, San José de Gracia, el hecho de la matria. Y esta idea de la mater como la madre tierra, que las culturas y todas las civilizaciones antiguas, pero sobre todo las agrícolas, como base de las civilizaciones, tienen este origen de abundancia, de tierra, de bonanza, pero al mismo tiempo de abrazo, de cobijo. Y esta idea y fractura entre pater y patria, y entre matria, la motherland o la fatherland, resulta significativo el matiz. Cuando nosotros en procesos civilizatorios encontramos la figura, la masculinización del país, tiene acepciones que no podemos dejar de evidenciar, y que el arraigo, por lo menos en México, de culturas mesoamericanas nos da esta dualidad. Además, creo que es interesante abonar a la discusión, pues que estamos en esta coordenada de 500 años del inicio de la conquista, y que implica estas referencias ancestrales con el dominio de la espada y de la cruz, generalmente y evidentemente masculinizada. Perfecto, y ciertamente lo que menciona Alfonso en ese sentido, de qué manera juega un poco el concepto de la madre, y que es bien conocido como la madre patria, ¿no? Dos palabras que juegan entre sí, pero que al final de cuentas nos llevan a la raíz de una identidad cultural y por supuesto de un rastro histórico bastante interesante. Bien contextualizado también en términos de lo que se viene, de los 500 años, ¿no? Del próximo 2021, que habrá que rescatarlo, que habrá que de pronto pues dirimir un tanto el tema de los enconos y demás, y ver la forma de que esto nos una hacia un nuevo debate y hacia la concepción de una identidad nacional sin los arrebatos, sin la necesidad de enconos. Julieta, en ese sentido, ¿qué opinas tú acerca de lo que sería este concepto de la patria, este concepto de identidad y por supuesto el juego de que de pronto la madre patria, dos palabras que generalmente generan un juego de palabras tal cual, se insertan dentro de la sociedad mexicana? Pues justamente creo que es un buen punto para analizar, ¿no? Finalmente, creo que la madre patria se podría entender también desde otra perspectiva si pensamos en el lenguaje, que es lo que une a lo que gesta una nación, ¿no? En este caso, la lengua, que digo, para aterrizarlo un poco más al tema nacional, la lengua española es lo que unió finalmente, lo que sin querer o sin tener la intención de gestó lo que ahora conocemos como país, como México, ¿no? Entonces, creo que la lengua que nos trajeron los españoles fue el inicio del nacimiento de esta nación, como ahora la comprendemos. Muy bien, de alguna manera, pues bueno, lo que bien menciona Julieta, ¿no? El ejercicio de la comprensión como una identidad cultural a través de este concepto, de este juego de palabras, que finalmente, gracias, termina por ser pues una forma de asentar, ¿no?, nuestro concepto de identidad de patria. Jorge, en este sentido también, jugando un poco con este concepto de palabras, con la contextualización de lo que viene para el 2021, ¿cómo entender este ejercicio de la madre patria? ¿Cómo entender la paternidad de la patria sin ponerle tal vez la figura, un rostro, simplemente con el hecho de cuál debe de ser el concepto que inserte la sociedad mexicana hacia esta pacificación, digamos, de la memoria histórica? Gracias, pues mira, yo tengo una percepción personal sobre el quitarle el género a la patria, porque hablamos mucho de la madre patria y en realidad habría que ir un paso más atrás y definir qué es la patria, ¿no? Yo creo que la patria es más bien como un pedazo de tierra, así lo entiendo yo, con la que te identificas porque naciste ahí, porque fuiste adoptado y tienes alguna liga con ese pedazo de tierra, social, cultural,
y bueno, no lo veo yo o no lo siento como una madre o como un padre. Yo creo que la patria, y habría que ir al diccionario a ver las definiciones, muy confusas por cierto con el concepto de nación, pero yo le quitaría esa parte de género a la patria. Y partiendo de ahí, bueno, pues habría que ver en qué momento nació esa patria para después, y a lo mejor lo vamos a platicar más adelante, ver pues entonces quién es el padre, ¿no? O quién es la madre de esa patria, pero no definir a la patria como un hombre o como una mujer. Ese sería mi punto de partida, ¿no? Perfecto, entonces retirándole un tanto el sentido del género al criterio de la patria y pensando que es estrictamente en términos territoriales. Tú, Rolando, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que se acota únicamente al sentido territorial o existe algo más de fondo? No, quisiera empezar con una anécdota. Dicen cuando una mujer está embarazada, se refieren a que la maternidad es evidente. Una mujer no puede negar la maternidad. Más sin embargo, la paternidad es un acto de fe. Ahora, hasta que nacen podemos corroborar si es padre o no del retoño. Y entendiendo que es a lo mejor un acto de fe la paternidad, bien comentaban mis compañeros en estas concepciones, hay un tema que pudiéramos clarificar. Mencionabas acerca de la sociedad romana, pero hay que también mencionaste a los patricios, pero también la figura del pater familias, el padre de familias, que para la sociedad mexicana podría ser el abuelo o la abuela, con esta integración de familias en el cual padres, hijos, nietos y hasta bisnietos conviven en una misma casa. Estamos hablando de que esta figura se replica también en la sociedad mexicana. Y efectivamente la patria no se limita ya a un territorio, porque ¿cuántos mexicanos tenemos en el extranjero que se siguen sintiendo mexicanos? Celebran el 15 de septiembre, algunos celebrarán el 5 de mayo creyendo que es la fiesta nacional, gracias a los liberales del siglo XIX, y es el por qué está un servidor aquí. Soy el titiritero de Don Benito Juárez, y obviamente esto nos permite entender una realidad que hasta hoy día nos trae aquí. ¿Por qué hablar del padre de la patria y no hablar de la madre de la patria? Y siempre que hablamos de la República Mexicana nos recordamos aquel viejito a las 5 de la mañana llamando a la independencia, llamando a la revolución, pero en realidad Miguel Hidalgo es el padre de la patria. Aquí quiero dejar mi intervención para seguir el diálogo. Muy bien, bueno, antes de comenzar con este debate, que por supuesto vamos a comenzarlo en breve, pensar también en los términos de paternidad, maternidad y el hecho de que exista una población mexicana en el extranjero, lo mismo que otras naciones tienen su población migrante y demás. No necesariamente esto juega como un sentido de tener patria en donde se es extranjero, y muchas veces ocurre en el discurso de los propios migrantes de añoranza de sus tierras, ¿no? Dicen que la tierra llama, ¿no? Y siempre he escuchado mucho de mis abuelos y demás. En uno de sus libros, Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, menciona en el libro de Memoria e Identidad, si no me recuerdo se llama, precisamente el concepto de la patria en términos de donde se echa raíz. Y no raíz solamente simbólica, sino también raíz en términos del terreno. Es el lugar que te vio nacer, tu casa, tu colonia, tu barrio, pensándolo en términos citadinos, ¿no? Pero ciertamente el hecho de conceptualizar lo que nos arraiga debería, creo yo, de jugar un concepto mucho más profundo para definir la patria, más allá de la identidad cultural que ésta derive. Y creo que ejemplos sobran, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la comunidad del Kurdistán, ¿no?
la gente que vive en el Kurdistán, que se sienten propiamente kurdos y son kurdos por nacionalidad, por supuesto con diferentes integraciones en distintos estados. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en Israel, ¿no? Cuando tenemos en las oraciones de la comunidad judía que añoran el hecho del retorno a Jerusalén. Lo mismo que ocurre con los palestinos, ¿no? Que añoran el terreno que les fue destruido, que les fue despojado en los años 40, si no mal recuerdo, o 60, o entre esos. Finalmente, creo que la consideración de ese terreno que deben hacer necesariamente está vinculado con el criterio de la patria. Ahora, reflejar esto hacia una identidad, hacia una persona en específico, por supuesto que también ejemplos sobran, ¿no? No vamos a detener en esta parte.